¿Qué tal, amigos? Los saludamos como todos los miércoles. Rafael García Villegas, sí. Guamansi Rodríguez. ¿Cómo estás, Rafael? Amigo, muy contento de saludarte. Igualmente, Rafael. Laura Regis, muy buenas noches. Y un programa muy variado donde vamos a estar platicando de perros, de un perro muy particular que está siendo protagonista de una película. Así es, la película se llama Cometa, entonces aquí les vamos a mostrar parte de esta cinta que ustedes pueden ver, ya en cartelera está. Además, Frida Kahlo sigue dando de qué hablar. Estuvo guardado creo que 40 años bajo llave un diario que se presume de ella y ahora lo podemos conocer. Así es, vamos a conocer esta versión ya publicada para todo el mundo y ver qué es lo que contaba Frida Kahlo a propósito de todo el furor que provoca esta artista. Y rompiendo un poco la inercia de los viernes, hoy vamos a hacer un viaje a Finlandia, esta nación que celebró en 2017 su centenario de independencia y de manera particular, Weman, vamos a explorar el diseño. Esto es una parte fundamental, no solamente de Finlandia, sino también de los países nórdicos. Y es muy importante, Rafael, amigos, porque de la artesanía ha nacido esto que llamamos el diseño contemporáneo finlandés. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Vamos a comenzar con artes plásticas. El Museo Nacional de San Carlos nos plantea un encuentro entre dos conciencias artísticas que han representado diferentes emociones. De manera particular, el misterio que encierra la oscuridad a lo largo del tiempo, un diálogo, podríamos decir, atemporal entre el trabajo de Juan Carlos del Valle y las piezas de la colección de este recinto. Es un intento por redescubrir nuestro acervo. Y qué mejor que lograr estos puentes entre un artista contemporáneo talentoso que su personalidad y su paleta son muy neorrománticas. ¿Qué sucede si reúnes en un mismo espacio la obra de Francisco de Goya y Alberto Durero con la de Juan Carlos del Valle? En el Museo Nacional de San Carlos se propusieron averiguarlo y el resultado es un diálogo de luces y sombras, de fantasmas y hadas que se llama Relumbrante Oscuridad. Es una oportunidad de encontrar mi pintura con mis ancestros en un espacio que visito desde niño. Así que podemos hablar de un encuentro de almas románticas y un encuentro de pintura. Es una exposición tan trabajada y elaborada enfáticamente para el público. Él es un hombre más bien con una vida interior muy fuerte y lo podemos ver a través de los temas que él trabaja. La oscuridad no es posible si no hay luz. Relumbrante Oscuridad estará abierta al público hasta el 25 de febrero de 2018. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, una invitación para que en estos días de asueto no se pierdan las exposiciones plásticas, en este caso el Museo Nacional de San Carlos, que presenta unos trabajos maravillosos, Rafael, y desde hace unos años nos permite hacer este juego de espejos entre autores contemporáneos, artistas contemporáneos, y este acervo maravilloso que ha dado cuenta de la conformación de la Academia San Carlos. Con este oxímoron que es la relumbrante oscuridad, hay que darse una vuelta y siempre celebrar el acervo que tiene este recinto. Los clásicos quedan ahí plasmados en esas paredes y por supuesto también en nuestra memoria. Y ahora les preguntamos o los invitamos a hacer un viaje por el Caribe para empaparnos con la riqueza artística y cultural de Haití, la nación que sentó las bases independentistas en América Latina. Es muy conocido que Haití fue el primer país de América Latina en lograr su independencia política en 1804 y en abolir la esclavitud, pero también es uno de los más pobres, o mejor dicho, de los más empobrecidos del hemisferio occidental. La visión que tenemos de Haití es el país más pobre de la región, que en efecto lo es desde una perspectiva social, la medición de ingreso,
Pero yo creo que lo que nosotros descubrimos en nuestro proyecto de investigación era que es una sociedad sumamente rica en términos de arte, pintura, arte del tipo que mostramos en esa exposición en el libro. Haití, Historia y Sueños, Sociedad, Arte y Cultura, ofrece una muestra de la exposición Haití, Historias y Sueños, organizada por el Museo de la Cancillería, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Colegio de México, con apoyo del IDRC de Canadá, además de la colaboración de diversas instituciones. Al hacer la exposición se buscó una manera de mostrar cómo el arte, la pintura, el hierro forjado, esto en estas expresiones tan increíbles de hierro y sus altares vudús, de alguna manera todos están entremezclados en una visión. Todo se mezcla y luego ciertos motivos dentro del arte, el papel de las mujeres, los mercados. Siempre hay en la pintura una idea del paraíso y de lo que ellos extrañan de la experiencia, lo que extrañaban de África antes de llegar a Haití. Entonces siempre están tratando de recuperar una identidad. Una forma de acercamiento y cooperación entre los dos países es también por medio de una exposición sobre Haití en México y la publicación de su catálogo, puesto que las diversas expresiones de su cultura, como son la pintura, la música, la escultura, la danza, la literatura oral y escrita, así como su creación artesanal, tienen un alto interés por su originalidad y riqueza. Sí hay un Haití en problemas muy serios, muy graves, pero hay un Haití que tiene una cultura muy importante, una identidad que creo que es muy importante que todos conozcamos, porque al final de cuentas eso también nos ayuda a decir, bueno, sí es importante que se busque una manera de colaborar y de cooperar más con Haití para recuperar esta parte más brillante, menos oscura. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. La siguiente película de la que les vamos a hablar llegó a las salas de cine como un esfuerzo independiente y ahora se ha convertido en una plataforma que busca concientizar sobre el maltrato animal y promover la adopción de perros en situación de calle. Ven acá. ¡Ábrelos ya! ¡Mamá! ¡Qué bonito! ¿Te gustó? Sí, mamá. Con la película Cometa, el director Leonardo Arturo ha pasado de las palabras e imágenes a la acción. ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Aunque no es el tema central, el filme promueve la adopción de perros y denuncia el maltrato animal. Desde que se anunció el proyecto, las redes sociales del largometraje se convirtieron en un receptáculo de todo tipo de peticiones y en un punto de encuentro para los amantes de los caninos. De pronto me empezaron a llegar cosas de, oye, ¿puedes ponerle una adopción a mi perrito? Y empezamos a subir cada uno. Llevamos más de 300 que hemos dado en adopción. Hemos reunido más de 30 familias con sus perros perdidos, porque eso es algo increíble, porque imagínate que pierdes a tu perro, el valor entrañable que tiene es muy fuerte. No, ese no va a aguantar nada. Ahora, a la par del estreno de la película, lanzarán una aplicación que tendrá una doble función: Adopta un Cometa y Alerta Cometa. Tú te vas a registrar en la app, vas a tener un perfil de tu perrito, y tal cual subes fotografías y todo esto del mismo. La tienes, vienen cosas como de interés para que tengas con tu perro, cosas, vayas de día de campo, lo que sea. Pero si se llega a suceder que tu perrito se pierde, tal cual abres la aplicación y le das un alerta cometa, le picas, confirmas que sí, y la gente que esté a 3 kilómetros alrededor de ti, que tenga la aplicación, le va a llegar una notificación. Entonces va a ser como, se perdió tal perrito y tiene estas características. Salchichas o carne con clavos en su interior solo para matar a los perros. En realidad, el lanzamiento de la película viene acompañado de varias coincidencias afortunadas, pues el primer cortometraje realizado por el director, fenómeno El efecto Poltergeist, también se está exhibiendo como parte de la muestra del mundo de Tim Burton. La verdad es que haber llegado a cines en menos de un año de haber grabado, creo que también eso es un gran reto y es un gran logro. Llegar a la cartelera y llegar además con casi 300 copias, se me hace un muy buen logro, porque no tenemos un apoyo, un estímulo fiscal, no tenemos como ese tipo de cosas. No lo encontraste tú, él te encontró a ti.
Lo que hay que tener en cuenta es que el protagonista no es el perro, sino un joven que encuentra en esta mascota la fuerza para poder seguir adelante. Noticias 22, Julio López. Una de las opciones en la cartelera comercial, una película mexicana, y subrayamos esta parte, es una película independiente que, bueno, ha tenido bastante éxito. Esperemos que le vaya bien en estos días porque el próximo viernes llegan todos los estrenos de fin de año. Los grandes blockbusters del cierre de la temporada, pero hay que apoyar el cine mexicano y sobre todo concientizar sobre la adopción de perros. Vamos a una pausa, además aquí en Noticias 22. En más de 200 páginas, Gilma Luque condensó la historia de su vida, un ejercicio en el que entretejió la ficción con la memoria en una novela que, a diferencia del título, no se queda en obra negra. La presencia de una madre que se muere lentamente de una enfermedad que durante un tiempo no saben ni nombrar. Una casa que se construye y se construye, pero nunca se termina en la Unidad Santa Fe. La infancia, enmarcada por las tardes de telenovelas con Escafé con la abuela, las visitas a los familiares en pueblos aledaños a la Ciudad de México, el terremoto del 85. Gilma Luque entreteje los recuerdos con la ficción para construir una historia entrañable, viva, en constante transformación, en su novela más reciente, Obra Negra. Mira, esta novela la empecé hace como 4 años y la novela empezó siendo... No una novela, empezó siendo una especie de confesión. Empecé a escribir como sobre un recuerdo que es la enfermedad de mi madre. Entonces escribí una primera parte sobre eso, que es la primera parte de la novela, y era muchísimo más larga y como sin una intención literaria. Ese diario creció de tal manera que Gilma Luque decidió que se convirtiera en una novela, para lo cual echó mano de la ficción. La ciudad para mí, yo quería que fuera otro de los personajes. O sea, que no se centrara solamente, o sea, que fuera una novela que no estuviera tan adentro, aunque sé que pasan muchas cosas dentro del personaje, pero que también fuera una espectadora o un testigo. Yo tenía la infancia así como muy alejada, ¿no? O sea, como que yo decía, no quiero o sea, no me gustaba mucho la idea de regresar ni en la memoria a la infancia porque pues fue difícil, o sea, mi madre estaba enferma, ¿no? Entonces, pero una vez que regresé y una vez que pasó como esta primera escritura que te digo que ya no existe, o sea, ya como que de ahí partió, pero se volvió otra cosa, disfrutaba mucho recordar y pensar así, ya como que se desataron los recuerdos, entonces empecé a decir qué era significativo para mí, o sea, que la lonchera, o sea, yo recuerdo una lonchera que tenía y era para mí lo máximo, el olor del termo, o sea, te digo, como el trabajo de regresar a ese tiempo y cuando no puedes como tenerlo por completo, como rellenarlo con otros recuerdos o con otras experiencias. Como el título de la novela, los personajes de Gilma Luque están constantemente en obra negra. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, hemos compartido con ustedes a lo largo de estos días diferentes propuestas para generar una agenda cultural. Hemos visto lo mismo cine, lo mismo el Cascanueces en sus diferentes versiones, pero hay todavía mucho más. Hay teatro y saber qué museos van a estar abiertos o no es fundamental para organizar la agenda que nos tiene esta noche César H. Meléndez. Hola, Huemansin, Rafael, un gusto saludarlos como todos los miércoles. Precisamente quisiera retomar lo que dijo Rafael a propósito de los recintos que van a permanecer abiertos para darnos una oferta cultural amplísima. Comencemos. Durante este periodo vacacional del 18 de diciembre al 5 de enero de 2018, muchos recintos consagrados a la difusión de la cultura y las artes van a cerrar sus puertas para tener pues un merecido descanso. Pero para que ustedes puedan sacarle provecho a estos días, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM ha anunciado que ofrecerá una amplia oferta de actividades en distintos recintos universitarios. Así que tomen nota porque estos son los espacios que se mantendrán abiertos al público.
El antiguo Colegio de San Ildefonso, que mantendrá sus horarios habituales de martes a domingo, salvo los días 25 de diciembre y el 1 de enero. Mismo caso que el Museo Universitario del Chopo, donde podrán disfrutar la exposición Monumentos, Antimonumentos y Nueva Escultura Pública. El Museo Universitario Arte Contemporáneo es otro espacio que permanecerá abierto a excepción del 24 de diciembre y la semana comprendida del 31 de este mes al 7 de enero. Allí podrán encontrar desde luego la primera muestra retrospectiva de Yves Klein montada en América Latina y otras exposiciones como la de Joshua Cohn intitulada Colateral. Por otra parte, los días 12, 25 de diciembre y 1 de enero será cuando el Centro Cultural Universitario Tlatelolco cierre sus puertas. Además, el 24 y 31 de diciembre, la instalación Carne y Arena se podrá visitar solo hasta el mediodía. Por su parte, el Museo Experimental El Eco también se pintará durante estas vacaciones con el azul de Yves Klein gracias a una intervención y exposición en la que se propone un diálogo con las ideas que compartieron el artista francés y Matías Geritz, una nota que ya veíamos el día de ayer. Este espacio abre de martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. y solo descansará el 24 de este mes y el último día del año. La recomendación es que consulten los sitios web de cada uno de los recintos y hagan su propia agenda de actividades. En cultura.unam.mx se pueden encontrar fechas, horarios, costos, descuentos y otras actividades. Y como estamos un poquito hartos de escuchar solo villancicos en esta temporada, les tengo dos propuestas musicales de todo el mundo que permitirán que disfrutemos otro tipo de sonoridades llenas de misticismo y tradición. Por un lado, el próximo viernes estamos todos invitados al Centro Cultural Bucareli 69 para deleitarnos con un concierto de música clásica persa a cargo del maestro del setar, Mehdi Moshtagh, quien estará acompañado por José Pablo Jiménez, intérprete de Camanche, y Francisco Bringas en las percusiones. Juntos forman el proyecto Pérsico, que busca vincular las culturas iraní y mexicana mediante la diversidad sonora de estos instrumentos de cuerda. El concierto tendrá un costo de 100 pesos por persona e iniciará a las 8 de la noche en Bucareli 69, que se encuentra, como su nombre lo indica, en Bucareli 69, Casa de las Artes, que hace algunos años era un lugar exclusivo para artistas y creadores independientes, pero que decidió abrir sus puertas al público en general y compartirnos este tipo de manifestaciones. La otra propuesta que les tengo la hace posible el Festival Luces de Invierno del Centro Nacional de las Artes. Se trata de la presencia en México del senegalés Djiby Diabaté y su grupo Los Balanzons, quienes nos invitan a conocer instrumentos de gran tradición africana, incluido el balafón, que como vemos en las imágenes forma parte de la familia de instrumentos de percusión que incluyen al xilófono o la marimba y que tradicionalmente se utilizaban para narrar historias orales. Djiby Diabaté nos compartirá los sonidos de África Occidental en un concierto en la Plaza de las Artes del CENART el próximo domingo 17 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. La entrada es libre y para todo público. Hasta aquí las recomendaciones culturales. Yo regreso con Rafael Iwemantzin. Buenas noches. Muchas gracias, César. Nos quedó duda, ¿dónde está Bucareli 69? En Bucareli 69. Ok, digo, para que no haya problema de que uno de repente se confunda dónde llegar. Gracias, mi estimado César, pero aquí no acaban las recomendaciones, hay otros recintos culturales que se mantienen abiertos, mi querido Hueman, entre ellos el Museo de Arte Moderno. Así es, en el Museo de Arte Moderno hay una exposición de un artista mexicano que ha hecho una trayectoria muy importante en los dos lados del país, en Estados Unidos, en los dos lados del país, en dos lados de la frontera, en Estados Unidos y en México. Él es Guillermo Gómez Peña, a quien hemos tenido junto con su compañera La Pocha Nostra en muchas ocasiones en Noticias 22, y su más reciente trabajo está ahí, donde bien mencionas, Rafael, en el Museo de Arte Moderno. Vamos a conocerlo. Inmigrado a Estados Unidos a los 23 años, Guillermo Gómez Peña cumple el sueño de regresar a su país de origen con su primera exposición individual. Luego de años de preparación, el Museo de Arte Moderno presenta Mexican Indocumentado y Gómez Peña comparte su manifiesto en exclusiva para Canal 22. Los invitamos a que vengan a presenciar esta locura. En este momento quiero presentar al maestro Gómez Peña, quien va a leer un manifiesto que representa toda la complejidad y la naturaleza de su obra. Aquí Gómez Peña, pollero intelectual, cruzador de fronteras, de regreso a México,
a través de una exhibición en el Museo de Arte Moderno. Artista del cuerpo y del arte viviente, pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, artistas y poetas famosos y desconocidos, nosotros, cruzadores de fronteras en el cuerpo y el lenguaje, nosotros, gente de barro, de alquitrán, gente serpiente, nosotros, bohemios que caminan sobre el frágil hielo del nuevo milenio, nosotros que cruzamos la frontera de Trump, nuestros cuerpos martirizados, cubiertos de cicatrices cartográficas, bordados de jeroglifos y preguntas candentes, nosotros bad boys and bad girls over 50, nosotros los Hollywood refuseniks en Spanglish, los greaser bandits del capitalismo salvaje, nosotros America's Most Wanted, nosotros los otros del más allá, del otro lado del etcétera, del otro lado de la frontera, carnales, aquí Gómez Peña en contra de Trump, en contra de todas las fronteras. Bienvenidos a nuestra exhibición. Ahora está este trabajo de Guillermo Gómez Peña, performancero. Uno de sus personajes más destacados lo llamó el Mexterminator y tuvo presencias importantes ahí en el Festival Internacional Cervantino junto con la Pocha Nostra, y ahora pues este trabajo que recopila parte de lo que ha hecho a lo largo de los años. En el Museo de Arte Moderno, el autodenominado artista del cuerpo. Siempre interesante leer este discurso, bueno, que ya queda manifiesto, valga la redundancia, en su manifiesto, de qué va y contra quién va. Claro, Gómez Peña. Con esto nos vamos a una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22. El cineasta y músico Paco Álvarez coincide con quienes dicen que uno de los efectos de la poesía debe ser darnos la impresión de recordar algo olvidado. Y escuchas una voz y descubres que... Normalmente a lo que me he dedicado toda la vida es al cine, pero la poesía siempre ha estado ahí. Escribo poesía desde muy pequeño, desde chico, y publiqué desde pequeño también, pero en algún punto, en algún momento de escribir, de expresar esta cuestión de las letras, de la poesía, siempre sentí curiosidad por cómo hacer que la poesía llegara a más personas, y se fue creando un proyecto que ya empezó con otro disco que saqué antes, que se llama Manual para Olvidados, y que es como la culminación de eso, porque ya ahí prácticamente son poemas musicalizados, tratando de alguna manera de ser canción. Por eso se llama el disco Canciones desde casa. Mis puños El intento es ese, ¿no? Como entregar un poco de música con una letra un poco más poética, y al final, pues claro, no son poemas cantados, tampoco son totalmente hablados, sino que hay una mezcla ahí de las dos cosas. Realmente sí son poemas, pero te digo que las cosas van cambiando todo el tiempo y se van transformando. Entonces, esos poemas que viven escritos en un libro que va a salir el año que entra, ya no son poemas cuando están alrededor de la música y de la voz y de coros y de una batería y de una guitarra. O sea, se transforman. Entonces dejan de ser realmente unos poemas y se convierten en unas canciones. Sus demonios. La misma No es un feed normal en donde esperes que de repente las dos voces se unan y haya... O sea, aquí es también las colaboraciones, las personas que colaboraron, los artistas que colaboraron, escribieron ese pedacito que ellos cantan en las canciones, como Leonel, como Dulce, como Juan Manuel Torreblanca, como Aute. Ellos escribieron esas pequeñas partes. Y como Miguel Insunza, por ejemplo. Entonces hacen
su escritura, su texto, a partir de mi texto y de la música que la envuelve. Entonces es como una, pues digamos, el resultado de lo que sintieron, de lo que yo les mostré. Y pues al unirlos está interesante porque pareciera que es más, es como una poesía que sale de la poesía. Voy a explotar. Adentro. Voy a romper, voy a salir, voy a mirar. Bien, después de ver esta propuesta para escuchar, ahora vamos a recapitular algunos de los instantes que aquí en Noticias 22 hemos tenido como las grandes notas del año. Nos acercamos al fin del año y queremos compartir con ustedes cuáles son algunas de estas notas más comentadas, más solicitadas por la red y también más buscadas. Por ejemplo, el trabajo que hizo Karen Rivera en torno a la relación entre nuestra genómica y sus trastornos psicológicos, genómica y trastornos mentales, ¿dónde convergen? Los trastornos psiquiátricos como la depresión, esquizofrenia, autismo o ansiedad alteran los procesos de pensamiento, conducta, productividad y relación con las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 25% de la población padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Incluso, la depresión es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Frente a esta realidad, la genómica trabaja con miles de muestras de ADN para identificar regiones en el genoma humano relacionadas con estos padecimientos. La enfermedad mental es una enfermedad, además de ser compleja, afecta a un órgano al cual no tenemos tanto acceso, ¿no? Es decir, la mayor parte, pues, las enfermedades del corazón, las enfermedades del hígado, ¿no? Tenemos mucha más posibilidad de ver y analizar. El cerebro, pues, lo abrimos y lo lastimamos. Se piensa que tienen que ver con la manera en que se va armando el cerebro, que tienen que ver con la arquitectura del cerebro y que probablemente hagan que las conexiones, el conectoma, sea diferente en las personas que tienen estas alteraciones genómicas y esto derivar en la patología propia que dan estas enfermedades. Entonces, eso ha sido un detalle muy importante. Determinados receptores, los que son sensibles a las sustancias neurotransmisoras, las que transmiten la señal dentro de las neuronas, lo que llamamos el receptor, el que recibe esa señal, es producto de genes, ¿no? Entonces sabemos que variantes en los receptores nos dan diferentes predisposiciones. Hay variantes en el genoma que digamos, los genes pueden estar prendidos y apagados, ¿no? Aquí entramos a otra etapa del genoma que es lo que llamamos el epigenoma, ¿no? Entonces, un gen puede estar inactivado o puede estar activo, ¿no? Y esto depende de la interacción del medio ambiente. Hasta ahora se han identificado más de 100 genes relacionados con la esquizofrenia, 30 para el trastorno bipolar y 30 para depresión unipolar. Además, a partir de 10.000 muestras de ADN que se recogen en todo el país, se podrá por primera vez conocer el componente genético del trastorno de adicción al alcohol y drogas, así como la relación que tiene con el consumo de fármacos para atención de esas enfermedades. Muchos de los genes que tienen que ver con el tabaco, por ejemplo, que son los receptores a la nicotina, o sea, los sitios de acción, han permitido poder predecir la intensidad del tabaquismo, el número de cigarros que la persona consuma, el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como consecuencia del tabaquismo. En el autismo ha sido uno de los campos de mayor explosión en cuanto a que se han descubierto una serie de alteraciones muy interesantes de genes, de variedades de alteraciones genéticas, como mutaciones novedosas. Hay una que se llama CNVs, que es número de copias variables, o sea, formas de repetidos en el ADN muy particulares. Bueno, esto no es poca cosa. Déjenme hacer un comentario muy especial para hablar, por poner un espacio delimitado, a Estados Unidos. El último presidente que hizo una inversión para tratar enfermedades mentales en un sistema público se llama John F. Kennedy. Desde entonces en Estados Unidos no ha habido
hospitales públicos en donde se tratan enfermedades mentales y por el contrario se han ido cerrando cada vez más. El que más espacios cerró de este tipo fue George W. Bush. Cuando comento esto es que, Rafael, pues, si te duele la garganta vas con el médico, ¿no? Si te duele el estómago vas con otro médico, te duele la cabeza vas con otro médico, pero cuando hay algo en las emociones no solemos ir con un médico porque pareciera que todo esto significaría que estamos locos. Pero en realidad sí es una invitación a hacer detenidamente un análisis de qué es lo que pasa en la casa de las ideas, porque repercute absolutamente en todo el cuerpo. Pero ahora le puedes echar la culpa a la genómica, entonces. No te apures, estamos contigo. Vamos a ver la segunda parte de este reportaje que hizo Karen Rivera. Lo que la genética nos está empezando a abrir puertas y lo que esperamos que pase en el futuro es que podamos predecir cuál va a ser el fármaco que va a ser más efectivo para la persona. Un desarrollo importante a nivel tecnológico es que se ha sacado un chip, ¿no? Así como los de los celulares, pero este es un chip que contiene muchos de los genes estos importantes que busca tamizar, hacer una búsqueda de los genes de riesgo, precisamente que se han localizado, para empezar a estudiar más y más poblaciones en riesgo. Lo que nos distingue de otros países no es el número de enfermos, sino una proporción importante de los que no llegan a tratamiento. Y esto tiene que ver con el fenómeno del estigma. El estigma nos llega al enfermo, a la familia, a los especialistas y a las instituciones. Y me parece que esta parte de la evidencia genética ayuda a explicar que no es un problema de conducta, que no es una desviación, que no es una debilidad. Ahora en la medicina personalizada podemos tomar el genotipo, digamos, sacar las diferentes versiones de genes que hay y podemos hacer predicciones de un buen número de medicamentos, qué tan eficaces pueden ser o no. Esto requiere más estudios, estamos haciéndolos, pero esto lo que nos está permitiendo ya en algunos casos y nos va a permitir cada vez más es dar una prescripción del medicamento que va a ser eficaz. Ahí tienen ustedes, este es un trabajo de Karen Rivera y estoy en este punto, insistir en revisar también cuáles son las formas en las que nos entendemos con los amigos, con los familiares, porque a veces uno no puede darse cuenta sobre el tipo de acciones que está tomando y tiene que ver seguramente con un trastorno en la cabeza y esto tiene que ser atendido, especialmente para funcionar un poquito mejor, ser una mejor unidad psicobiológica. Y que es algo que no tiene que ver ni siquiera con el país, porque hablamos de casos muy particulares en países desarrollados, en países de primer mundo. Hablamos también de situaciones económicas que no tienen que ver con esta cuestión genómica y que no puede ser un detonante o un determinante de si se padece o no uno de estos trastornos. Así es, cuando, bueno, en diferentes partes del mundo que llamamos desarrollado, como en el caso de muchos países europeos, cuando hay depresión por situaciones económicas, bueno, me parece profundamente entendible, aunque ese tipo de lujos no se pueden dar en otras partes del mundo, como en México. Sí, ¿no? O cuestiones que tienen que ver y que competen al clima, por ejemplo, que tanto se habla en Londres, o las exigencias de la academia, como pasa en China, que va más allá de la genómica, también tiene que ver con el entorno y el factor social. Bueno, estaremos ahí recuperando algunos de los momentos, como decíamos, de los reportajes más solicitados en Noticias 22. Y por lo pronto, a finales de agosto les comentábamos y supimos del avistamiento de una zorra gris en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, una especie que se creía extirpada de esta zona, extinta. El tiempo pasó y nos trajo sorpresas. La agencia N22 nos comparte una foto inédita y exclusiva de este espécimen y nos cuenta qué planes científicos hay para su registro y cuidado. Teníamos 13 años de no ver a la zorra gris. Después de 13 años la volvemos a ver y esto pues cambia por completo la percepción que se tenía hacia la reserva, ¿no? Bueno, efectivamente ha sido una gran alegría encontrar de nuevo a la zorra gris. No sabemos cómo es que reapareció ahí. Estamos justo en los estudios de ver qué es lo que pasó. Tenemos 3 hipótesis. Una de ellas es que alguien vino y la dejó. La otra hipótesis es que haya
que haya estado siempre ahí, pero que haya estado como muy escondida por la cantidad de perros ferales que hay. Y la tercera opción es muy parecida a la segunda, y es que haya vuelto a llegar a la reserva. Hay poblaciones en todo el sur de la Ciudad de México, y entonces al encontrar otra vez un entorno que puede sobrevivir, como es este lugar ya sin perros, o con muy pocos perros, pues la zorra volvió a encontrar un buen hábitat. No es la única prueba de que existe la zorra. Luego, días después de que lo vimos, pusimos unas fototrampas a lo largo de la zona donde fue vista y encontramos ya mucha información de ella. La hemos vuelto a fotografiar, la hemos fotografiado con presas, quiere decir que se está alimentando con una lagartija en el hocico. La hemos visto en distintas secciones en distintas horas del día, lo cual nos está permitiendo entender un poco más por dónde anda, qué le gusta, sin que nosotros estemos presentes. Nos falta mucho, porque lo que queremos hacer ahora es capturarla para ver, hacerle análisis de sangre para ver si está enferma, hacerle análisis de pelo para ver de dónde viene, de qué parte del país viene. Evidentemente la captura es nada más para eso y luego la vamos a volver a liberar. No se trata de tenerla encerrada, sino de estudiarla un poco más, con el fin de apoyar su sobrevivencia y la sobrevivencia de una población posible que se pueda quedar aquí en la reserva. Este tipo de trabajos necesita de equipo sofisticado. De hecho, las fototrampas son equipo sofisticado. Otro equipo que queremos comprar para el próximo año, y estamos buscando financiamiento, son collares. Si lo logramos atrapar y le ponemos un collar, la podemos seguir en tiempo real. E incluso si el collar es suficientemente bueno, podemos seguirla y cuánto está respirando, cuáles sus latidos, etcétera, etcétera. Y entonces ya nos empieza a dar bastante más información para su restauración. Es una aparición muy fortuita que nos ha dado muchísimo gusto y que esperemos que la universidad esté a la altura de mantener esa población y ser, y lo he dicho en varias ocasiones, la punta de lanza en la conservación urbana dentro del planeta. Muy importante lo que está diciendo, hablar de conservación en estos momentos en que pareciera que todas las promesas de desarrollo se guardan únicamente en las grandes ciudades que cada vez menos tienen estos espacios verdes. Y es emocionante ver esas imágenes y ojalá se pueda estudiar más de esta zorra gris y que nos dé la sorpresa que no es el único ejemplar que queda en esta región de la Ciudad de México. Una pausa. Regresamos. Continuamos aquí en Noticias 22. Vuelve a las librerías el diario de Frida Kahlo, un importante documento sorprendente e íntimo, por supuesto, que estuvo custodiado bajo llave durante aproximadamente 40 años y que hace 20 vio la luz gracias a la editorial La Vaca Independiente. Durante los últimos 10 años de su vida, Frida Kahlo utilizó un cuaderno como espacio íntimo en el que escribió sobre sus referencias amorosas, sucesos autobiográficos, así como su relación con la pintura y la literatura. El diario inédito de Kahlo en formato de libro se publicó por primera vez en 1996, por iniciativa de la organización La Vaca Independiente. 2 décadas después, este laboratorio educativo decidió reeditar la publicación, ahora acompañada por un cuaderno íntimo. Me parece que ese es el gran regalo de Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo se abre su interior en su obra plástica, digamos, en su pintura, pero también en su diario y en sus cuadernos, compartiendo la manera en que ella misma transformó el dolor y el sufrimiento en creación. El diario da a luz, digamos, a este cuaderno íntimo, que es una invitación para que cualquier persona entremos en contacto con nuestro propio interior y utilizando algunas de las herramientas o técnicas que utilizó Frida
escritura automática, dibujos de libre pensamiento, cartas a uno mismo, reflexiones sobre la propia vida. Entonces, el cuaderno está estructurado en 3 procesos, digamos, unos que son para limpiar la mente, como para desahogar el pensamiento. Después hay una invitación a la introspección y hay una invitación a la creación, a la expresión creativa. El cuaderno íntimo, inspirado en Frida Kahlo, está acompañado de una serie de talleres sobre ejercicios creativos que se impartirán en modalidad de 2 o 6 horas en la Casa Azul. Los detalles pueden consultarse en la página lavaca.edu.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, a continuación vamos con un trabajo que han hecho nuestros buenos amigos Juan Arturo Brennan y Salvador Álvarez. Ellos estuvieron en Finlandia y ahora nos han compartido mucho del trabajo que hicieron por allá, especialmente porque hace unos días se celebraron los primeros 100 años de la conformación de este país. Son muy jóvenes todos estos países, ¿no? Salvo Dinamarca y Suecia, son Noruega, Islandia, Finlandia, países muy jóvenes. Noruega tiene su independencia a principios del siglo XX y Finlandia tiene apenas sus primeros 100 años. 100 años de historia, pero no obstante se ha consagrado como uno de los países punta, de primer nivel. Hemos hablado de educación, bueno, nos ha presentado Brennan cómo está el sistema educativo, cómo está la arquitectura y este diálogo entre el pasado, el presente y el futuro en sus edificios, la música que también ha sido fundamental, lo hemos platicado a propósito de Jan Sibelius, que es el máximo exponente de la música finesa, hasta los grandes también intérpretes contemporáneos, y ahora la propuesta para cerrar este viaje finlandés a propósito del centenario de su independencia nos lleva y nos invita a reflexionar en torno a algo que lo comentábamos al inicio del programa, Weman. Es muy interesante porque también destaca y rescata la esencia ancestral para vincularla con las vanguardias y nos referimos al diseño. Así es, Rafael. Hay algo que es muy interesante, más allá de lo que ocurre en este país, en muchas otras partes del mundo, especialmente en los países desarrollados, no hay una diferencia tan grave como la idea del artista y el artesano. Si consideramos, por ejemplo, Leonardo da Vinci era un artesano y además artista. Y cuando digo esto es porque este reconocido diseño nórdico, y de manera particular el que es muy, muy famoso, que es el diseño finlandés, estos diseños que caracterizan los trabajos contemporáneos de Dinamarca, de Suecia, de Finlandia, un poco de Noruega, reflejan absolutamente un mejor maridaje entre la tradición, la artesanía y el mundo contemporáneo. De ahí nacen los verdaderos nacionalismos y lo encontramos en cualquier manifestación del arte. Por lo pronto, el diseño finlandés a 100 años de su independencia. La famosa firma industrial finlandesa Fiskars se ha hecho muy popular a lo largo del tiempo, de hecho a lo largo de los siglos, porque fue fundada en 1649, por haber diseñado, producido, fabricado y distribuido algunos objetos importantes. El más notable de ellos, por supuesto, las tijeras Fiskars, que son casi un ícono del diseño industrial en todo el mundo. Quien no tiene unas, quisiera tener unas. Esto viene a cuento por 2 razones. La primera, porque detrás mío hay una instalación fabricada exclusivamente con tijeras Fiskars. La segunda es porque este edificio en el que nos encontramos ahora es la casa del grupo Fiskars, 2 de cuyas subsidiarias son 2 de las firmas más importantes de diseño finlandés contemporáneo, que son Ittala y Arabia. Vamos a conocer un poco de este mundo a través fundamentalmente del contacto con una de las artistas que aquí trabajan. Se trata de la ceramista finlandesa Heini Riittahuhta. Heini, Finnish design has always been very famous as far as furniture design, kitchenware design, of course architecture, of course glassware. Where does ceramics fit into this panorama? Well, it fits in the middle, so it's like very important, like
here in Arabia Art Department. We had Guy Frank, and he made Gilda, which was kind of like Gilda table set, which was like a very remarkable work, because the idea was that break the table sets and use only some pieces which you can use for many purposes. So ceramics is like there together with furniture design and glass design. Would you say that Finnish contemporary ceramics are as widely known outside Finland as the rest of the usual export design products? Yeah, that's a hard question. I know that it's very known, for example, in Japan, and they really love Arabia ware. But of course, like glass has its own glory around it, and furniture design and architecture, they go kind of together. So, but I don't know, ceramics is still very important. Now tell us about your own work. We understand that it's part working for the firm and part working on your own personal projects. How do you balance both? Yeah, that's actually the old history of this, like the way how I work. It's part of the history of Arabia Art Department. So here always the artists were free to make their artistical work and they one-of-kind pieces, but then they also might have some ideas for the production. So it was like, and for me it has been really nice combination that I have been designing for Arabia brand, and then when I get like more wild ideas, I can use them for my own artistical work. Do you make all your original designs, or do you sometimes have to work from somebody else's original design? Well, actually, I do only my own designs. So, yeah, and that's nice. And what about the market, the local market for ceramics? Is it strong? Is it weak? How does it work? Well, Finnish people, they love Arabia a lot, and of course Iittala as well. And now we have like also under the Iittala brand, you can get some ceramics. So it's a little bit mixed, the collection. But I think Finnish people are very like committed for their own brands like Arabia and Iittala and Fiskars. So. Debo confesar que no es un tema que conozca yo a fondo, pero me da la impresión de que las famosas tijeras Fiskars algo tienen que ver con los principios teóricos y funcionales de la Bauhaus, fundamentalmente aquel que dice que la forma está determinada por la función, o como se dice en inglés, form follows function. El caso es que no hay duda ninguna que en la cultura contemporánea de Finlandia, y esto no es nuevo, sino que lleva ya bastante tiempo, el diseño, tanto el diseño artístico como el diseño gráfico, como el diseño industrial, tiene una importancia capital en el perfil de la nación. Desde la casa del grupo Fiskars en Helsinki, Finlandia, con Salvador Álvarez en la cámara, soy Juan Arturo Brennan para Noticias 22. Corte. Sin comentarios. Sí, está con Arturo Brennan. Importante lo que está hablando en este reportaje con esta diseñadora sobre los trabajos y la dirección que tiene el diseño finlandés. Hay que recordar que en el Museo Franz Mayer, donde está ahora lo de Tim Burton, y hace poco estuvo una exposición sobre arte japonés, ahí se ha dado cita a lo largo de los años mucho del trabajo en materia de diseño industrial de los países nórdicos. En el caso de Finlandia, muy importante, ha habido una muestra fenomenal y como dicho sea de paso, en Dinamarca el departamento de diseño está vinculado con el departamento de reestructuración urbana. Es decir, la única forma en la que pueden concebir el orden urbano es también desde el diseño.
nos falta todavía mucho. Desde el arte, y tienen apenas 100 años. En fin, gracias y celebramos el trabajo de Juan Arturo Brennan y Salvador Álvarez allá en Finlandia, y hay que decirlo, los envidiamos un poquito nada más. Y ahora nos vamos a platicar de las distintas lecturas que puede tener el bardo de Avon, William Shakespeare, y de manera particular con uno de sus personajes más trágicos, Otelo, pero desde la mirada de un clown. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué pasaría si Otelo narrara el tormento de sus celos en tono de comedia? Eso es lo que Gabriel Chamé Buendía, experto en clown y teatro del cuerpo, se propuso con su puesta en escena Otelo termina mal, que se presentará solo del 14 al 17 de diciembre en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Bueno, en primer lugar está buenísimo para los actores, para nosotros está bárbaro porque te da una posibilidad de jugar en varios lugares que no tienen nada que ver con el drama únicamente, sino también ir a la comedia, y eso es interesante. Y para el público me parece que hay algo ahí de que te permite entrar más en la tragedia, el reírte previamente. Sí, está el tema del clown, que es puesto en la comedia, que es la comunicación también muy directa con el público, es la complicidad todo el tiempo con el público, es mirar al público, es escucharlo, es recibirlo, es encontrarnos dentro de la obra, es muy física la obra, estamos todo el tiempo, el espectador no tiene tiempo para fijarse en algo que ya está siendo sorprendido por una imagen, por un texto, por un personaje, porque es muy dinámica la obra. Para eso nosotros físicamente estamos constantemente, no hay un segundo muerto en la obra. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues ojalá se pueda hablar de celos de forma tan lúdica. Tan lúdica. Tan entretenida. No hay un segundo muerto, pero ¿qué tal Desdémona? En fin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a despedir celebrando el cumpleaños número 50 de Jamie Foxx, este gran actor, quien en 2004 obtuviera el Oscar por su interpretación de Ray Charles. Aquí tenemos un fragmento de estas imágenes. Con esto nos despedimos. Nos vemos el día de mañana en Noticias 22.